Alejandra Rodríguez, te doy la bienvenida a Pensamiento Lateral. Es un gusto poder estar en contacto con vos. La verdad que viendo tus videos me he sorprendido mucho de todo el desarrollo que has logrado en un tema que para algunos puede sonar aburrido, como son el dinero y las finanzas, pero que en el caso tuyo lo has sabido llevar muy bien a través de tu sitio, Rated Finanzas, tu canal de YouTube, que es un verdadero éxito, con más de 70.000 suscriptores. Alejandra, bueno, has hecho todo un desarrollo. Lo primero que quiero preguntarte, discúlpame un poco impulsivo, ¿cómo hiciste para tener 70.000 suscriptores en YouTube en un tema como, insisto, es un tema algo álgido y aburrido, al menos para muchos? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Juan. Encantada de estar aquí en tu programa. ¿Cómo hice? Yo creo que la clave es paciencia y tener un propósito. Porque al principio, cuando me lancé con el canal de YouTube, sobre todo, bueno, y con todos los proyectos que me lancé, había muy poca gente del otro lado, había muy poco espectador, ¿no? Pero los pocos que había eran muy agradecidos. Había muy poca gente, a lo mejor lanzaba un video y había 10 visualizaciones, o sea, muy poco. Pero esas personas estaban agradecidas y me incentivaban a seguir compartiendo lo que estaba haciendo. Así que creo que esa fue la clave de saber que estaba aportando algo a alguien, no importaba cuántas personas, pero de sentir que estaba haciendo algo con propósito y que estaba ayudando a alguien. Creo que esa fue la clave, si no, seguramente hubiera abandonado. Me encantaría que nos contaras, sé que algo comentás en tu web, después vamos a estar poniendo la dirección, pero me gustaría que me contaras cómo surgió esto de todo este desarrollo tuyo en el tema financiero. Pues un poco por necesidad. Creo que como la mayoría, a menos que tu vocación sean los números y te entusiasme el tema ya de por sí y te hayas metido a estudiar una carrera de económicas o de finanzas, creo que a la mayoría de los mortales se empieza a fijar en ese tema cuando lo necesita, ¿no? Mientras va todo medianamente bien, nadie le da demasiada importancia. Ahora cuando falta o cuando hay algún problema, ahí es cuando tenemos que mirar los números, y en mi caso fue, bueno, mi marido se había quedado sin trabajo y claro, nos vimos en la disyuntiva de qué hacemos, ¿no? Él me decía, bueno, salgo a buscar trabajo de cualquier cosa, pero bueno, aquí en España, que es donde vivo, está el paro, que es el seguro de desempleo, y bueno, él tenía unos meses que le correspondía de paro, y entonces apostamos por crear trabajo. Y dije, bueno, para salir a buscar trabajo de cualquier cosa, siempre hay tiempo, no siempre va a estar ahí los trabajos de cualquier cosa. Vamos a aprovechar estos meses para intentar crear el trabajo que él quería, que le gustaba. Y así fue. Bueno, el cambio, como la mayoría de los cambios, suelen ser duros, difíciles, ¿no? Sobre todo por la incertidumbre, que uno no sabe si va a funcionar, si no va a funcionar. Pero esta transformación nos obligó a empezar a mirar los números. Y mientras él estaba más abocado a crear un emprendimiento que diera dinero, yo me puse a intentar organizar el dinero que sí teníamos, que venía de mi sueldo y lo que daba el paro, para intentar estirarlo y a ver cómo hacer para que alcance, ¿no? Y ahí me metí a leer libros, a mirar blogs, videos, todo lo que encontraba sobre finanzas me lo leía, y me di cuenta que es un tema que es algo que es súper sencillo en realidad, porque no tienes que saber física nuclear ni fórmulas súper complicadas, son cosas muy básicas y que tienen muchísimo más que ver con la parte personal que con la parte de los números. Y cuando uno se da cuenta de eso, de que es algo tan básico y tan sencillo, pero que si lo pones en práctica y lo aplicas te puede cambiar la vida completamente,
es lo que me pasó a mí y le pasa a todos, bueno, mis seguidores, cuando llegan a ese punto es ¿cómo nadie me explicó esto? ¿Cómo nadie me lo dijo antes? Algo tan básico, ¿no? Porque todo el mundo tiene que gestionar el dinero, o sea, te guste o no te guste, así se maneja nuestra sociedad. Y evitar la situación, con eso no ganas nada. Y entonces esto es lo que me llevó a empezar, primero a nivel personal, ¿no? A compartir con amigos, con familiares, de decir, mira, ¿sabes esto? No, intentar transmitir todas estas cosas que para mí eran nuevas, porque yo no tengo formación en finanzas ni en economía, soy profesora de artesanal. Todo esto que para mí era nuevo, lo quería compartir con todo el mundo, para decir, pues si haces esto, te puede cambiar la vida. Y así empezó un poco todo. En realidad empecé con un pequeño emprendimiento de hacer los sobres, porque yo utilizo el sistema de sobres, hacer los sobres para mí y luego para vender, como un pequeño emprendimiento. Y también había empezado a hacer agendas financieras. La bitácora financiera la empecé a hacer para mí también y luego para vender, pero la hacía de manera artesanal. Y esto pues le había regalado a algunas amigas y conocidos, le había regalado esta agenda hecha a mano. Y claro, me preguntaban, pero ya, ¿aquí qué pongo? ¿Y esto cómo va? ¿Y esto cómo se hace? Y entonces ahí me di cuenta que más que una agenda necesitaba algo que les explicara cómo usarla. Y ahí se me ocurrió hacer el libro, que es un poco la explicación y contar con los problemas que yo me encontré y las soluciones. Y es un poco una guía, un paso a paso para que cualquiera, o sea, yo cuando lo escribí tenía en mente a esta amiga que me preguntaba todas estas cosas, es decir, ¿cómo puede ser una persona que ahora mismo está en la situación que está ella, que es la misma que estaba yo hacía un par de años, cómo puedo guiarla para que llegue al mismo punto donde estoy yo? Bueno, eso dio paso al libro, luego pues lo típico, ¿no? Nadie me compraba los sobres, nadie me compraba la agenda, nadie me leía el libro. y una cosa fue llevando a la otra, bueno, ¿cómo hago para dar a conocer mi libro? Pues tienes que escribir un blog. Vale, pues me pongo a escribir un blog, a montar una página web que tampoco tenía idea de nada. Me monto la web, me monto el blog, nadie me lee el blog. ¿Cómo hago para dar a conocer mi blog? Para que dé a conocer el libro, para que dé a conocer... Es como una cadena, ¿no? Pues tienes que hacer videos. Bueno, venga, me abro un canal de YouTube. En ese momento no era ni capaz de ponerme frente a una cámara y mucho menos decir 2 frases seguidas. Así que se me ocurrió hacer esto de los dibujitos. Había visto muchos de estos programas que es como una mano de mentira, ¿no? Que va haciendo dibujos. Pero la verdad que en ese momento ya mi cabeza estaba tan saturada de información que ahora lo miro y es súper sencillo. Pero en ese momento, cuando vi cómo hacer para programar eso, dije, es demasiado complicado. Creo que hago más fácil. Si pongo una hoja de papel y hago el dibujo que quiero, hago más rápido. Y así empecé, puse una hoja de papel en el escritorio y empecé a filmarme haciendo dibujitos. Y al final eso llamó mucho la atención y a la gente pues le empezó a gustar lo de explicar con dibujitos. Y eso, una cosa fue llevando a la otra y de a poco fue llegando la gente. Y qué maravilla, porque quizás ese darle color a un tema que, al menos en el inconsciente nuestro, es un poco gris, quizás haya detonado todo este éxito que has tenido, ¿no? Al menos uno de los componentes. Ahora, te has tenido que... ese cambio de mentalidad del que vos hablás, creo que es el primer pilar, después lo vamos a estar revisando, el primer pilar con el que trabajás en tu sistema, lo has tenido que hacer sola. Sí, yo siempre digo que el tema del cambio de mentalidad es un proceso, no es algo porque no pasa por la conciencia, no pasa por el intelecto, no es algo que yo no lo sé, me leo un libro y ahora que lo sé, ya está, ya lo aprendí, ya cambié de mentalidad. No, es algo que va mucho más profundo, que aunque nuestro lado consciente, nuestra cabeza lo sepa, inconscientemente seguimos repitiendo patrones que tenemos muy incorporados y que hacemos automáticamente. El cerebro lo que intenta en todo tiempo es economizar energía para las cosas importantes, entonces todo lo tenemos como en piloto automático. Y entonces estas cosas que
aunque sepamos conscientemente que son de una manera, inconscientemente tenemos muy arraigadas. Y el tema del dinero es algo que cuesta mucho cambiar. Cuesta mucho cambiar el tema de la mentalidad. Pero yo siempre digo que es a fuerza de machaque, repetición, de estar consciente, de llevar a la conciencia todo el tiempo. Yo siempre lo comparo como cuando uno tiene una muletilla, ¿no?, que repite una palabra muchas veces. Si tú tienes una palabra, ¿no?, imagínate que yo digo, vale, cada 2 palabras digo, vale, y soy consciente de eso, digo, tengo que dejar de decir esta palabra porque queda fatal. Al principio ni me voy a dar cuenta que la estoy diciendo. A lo mejor es otra persona que me dice, mira, estás diciendo mucho esta palabra. Entonces, primero es que alguien externo me lo diga, o que yo, en el caso de la finanza, pues leyendo un libro o viendo un video, me dé cuenta de que hay algo que tengo que cambiar. Pero con saber que tengo que cambiar no basta. Es un trabajo, ¿no? Y como esto que decías de las muletillas, a lo mejor le puedo decir al de al lado, pues mira, cada vez que diga vale, pues un codazo o algo, hazme un gesto. Y entonces, luego voy a pasar al siguiente paso, que es, no lo voy a poder evitar, pero a lo mejor digo vale, y cuando estoy terminando de decir el ya soy consciente de que estoy haciendo algo. Y es así, cada vez un poquito más, hasta que va a llegar un momento que ya está, lo voy a dejar de decir. Pero es un proceso, es un machaque y a fuerza de reiterar, de leer, de llevar a la conciencia sobre todo. Y vuelvo un poco a la pregunta que te hacía inicialmente. ¿Cuánto duró este proceso desde que lo iniciaste, con estos prueba, ensayo, error, estos comienzos tímidos, a esta cantidad de suscriptores sorprendente, insisto, de más de 70.000? Bueno, no fue de un día para otro, como suele pasar, ¿no? Uno parece que todo es muy rápido, pero en realidad empecé, por ejemplo, a hacer el tema de los sobres y de las agendas en el 2015, 2016. Luego, en el 2017, escribí el primer libro. A finales del 2017 empecé con el canal de YouTube y dije, voy a sacar un video a la semana. Me llevó todo un año. De hecho, habré empezado en diciembre del 2017 con el canal, y me acuerdo que en septiembre del 2018 había llegado a 100 suscriptores y estaba feliz porque podía cambiarle el nombre ahí al canal. Y luego, desde septiembre a enero, ya subía más de 1.000 suscriptores, ya pude empezar a monetizar el canal, y de ahí ya fue todo un poquito más rápido, ¿no? Es como que los comienzos son como muy lentos, muy difíciles, sí, pero luego tomas envión y va más rápido. Como la curva de Nike, que algunos nombran, ¿no? Parece que todo va para abajo y después en algún momento empieza a repuntar. Quiero aprovecharte, Alejandra, para ver, hablábamos de este cambio de mentalidad tan necesario, porque quiero remarcar una cosa. Nosotros, al menos en los países latinoamericanos, bueno, vos sos, corregime, sos nacida en Argentina, si bien decías que estás radicada ya hace varios años en España, en Mallorca. Pero digo, nosotros tenemos la creencia que para emprender hay que tener dinero. Después, una vez que tenemos el dinero, vemos qué es lo que hacemos. Y vos sos un caso práctico de que eso no es así. Vos emprendiste sin dinero. A ver, creo que eso tiene mucho que ver con cómo se hacían las cosas antes. A lo mejor, si tú piensas en tus padres o en tus abuelos, para emprender, en ese momento el emprendimiento era ponerse un negocio físico, una tienda de algo. Y entonces, claro, para empezar un negocio necesitabas tener dinero, porque necesitabas poner la tienda, o comprar herramientas si era un trabajo, un taller, o comprar la mercadería. Entonces, no podías empezar a emprender así como así, sin dinero. Y entonces eso es una de las cosas que venimos arrastrando, ¿no? de generaciones, pero ahora las cosas cambiaron y muchísimo. Y hoy en día, pues con una conexión a internet y ni siquiera un ordenador, con un buen teléfono móvil y una conexión a internet,
puedes hacer negocios, o inclusive sin eso, de forma local, puedes hacer negocios, puedes vender tus servicios y no necesitas invertir una gran cantidad de dinero. Sí que tendrás que invertir en cosas como en formación, en aprender, en educarte, en crecer como persona, como profesional, pero no es esto de antes que necesitabas ahí tener un montón de dinero para poner y apostar en ese negocio y a lo mejor si iba bien, si no iba bien. Ahora es como mucho más fácil, es mucho más sencillo. Lo mencionás a Jim Rohn como un tutor, como alguien cercano a vos. Él ya ha fallecido, es un experto en desarrollo personal. ¿Por qué te ha cautivado él y no otro? Creo que una de las cosas que me gusta es su sentido del humor. me río muchísimo, como él sugiere, de volver a escuchar una y otra vez, ¿no? O ver las mismas películas o leer los mismos libros, porque una de las cosas que dice es que aunque la película sea siempre la misma o el libro sea siempre el mismo, tú no eres el mismo. Entonces, al tú cambiar, le encuentras nuevos significados al mismo material. Y bueno, yo cada tanto voy reescuchando sus seminarios y la verdad que me divierte muchísimo porque creo que tenía una manera de comunicar, sobre todo presencial, porque he leído libros también de él y el libro no me causa eso, pero escuchando una conferencia o viéndolo en un video, sí que es muy buen comunicador y sabe hacer llegar el mensaje de una manera amena y además la filosofía de vida que tiene me gusta mucho, me parece muy coherente, salvo algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero como todos, ¿no? Que no tienes que estar 100% de acuerdo con nadie, pero mientras esa persona te aporte y te ayude y te haga mejorar, te ayude a mejorar, pues sí, creo que lo que más destaco de él es la manera de comunicar tan amena y divertida que tiene. El propio Tony Robbins lo menciona, ¿no? Como también como un gran, se muestra como un gran admirador y lo cita en sus libros a este experto. ¿Te seguís capacitando, Alejandra, en el mismo nivel que cuando iniciaste, que estabas tan voraz por aprender? Me gusta mucho, sobre todo, leer libros y es raro porque uno, o al menos yo y la gente que he compartido con esto, varias personas me comentan lo mismo, como que uno tiende a pensar, aunque conscientemente sepas que no es así, como que en alguna parte, como que pensamos que ya lo sabemos todo, ¿no? ¿Qué más puedo aprender? Pero cuando te pones a leer o te pones a investigar sobre cualquier tema, te das cuenta que no sabes nada en realidad y que hay un montón de cosas que tienes por aprender. Y entonces, esto me lleva a leer muchos libros, ¿no? Y a lo mejor estoy leyendo un libro y aprendo algo y digo, wow, recién ahora a estas alturas de mi vida me encuentro con esto que es súper importante, cómo nunca antes me topé con esta información. Y eso a lo mejor me lleva a abrir más interrogantes y más preguntas y decir, este tema me interesa, iría por aquel lado y buscar más libros que profundicen en esa dirección. Y creo que todo aporta, inclusive los libros malos, te diría, que aportan, al menos al saber, así no se debe escribir un libro. O esta no es una buena manera de comunicar. Pero creo que todos los libros me han aportado algo y es algo que me gusta mucho hacer. Y luego cuando encuentro algún libro que hay algún mensaje que me interesa mucho y que quiero compartir, pues también en el canal suelo hacer resúmenes de los libros que más me interesan, o a lo mejor, aunque no resuma el libro, porque tal vez el libro no tiene mucho que ver con mi temática o es un libro que tal vez es un poco aburrido de leer todo el libro, pero hay algún tema importante, pues hago un video sobre ese tema específico y comparto esa parte que me ha parecido interesante. ¿Sentís una responsabilidad por tener tantos, mayor que cuando empezaste, por tener tantos suscriptores, tanta gente que te sigue, que te acompaña, que te demanda cosas nuevas?
no sé si la palabra es responsabilidad, sí que noto que piden más cosas. Y bueno, evidentemente nunca llueve a gusto de todo el mundo. Y mismo con el tema de los dibujitos, hay gente que dice, esos dibujos, tanta rayada me marea, me distrae. Hay otros que a lo mejor estoy, como ahora que estoy a lo mejor metida con otro proyecto y ya han pasado unas cuantas semanas que no saqué videos de dibujitos y saben, ¿qué pasa con los dibujitos? ¿Queremos dibujitos? ¿Qué pasa? Dibujitos. O los temas, mismos los temas de... Bueno, por ejemplo, el tema del segundo libro que escribí de Finanzas para Niños, eso fue por petición pura de mis seguidores. ¿Y por qué no sacas algo para niños? ¿Y cómo hago para enseñarle a mis hijos? Y era un tema que me lo pedían mucho y entonces dije, pues voy a sacar un libro que sea específico de esto. Ahora estoy con el siguiente. Qué maravillosa idea. Disculpame, Alejandra, qué maravillosa idea, Sí. porque nosotros como adultos en nuestra formación, primero no estamos capacitados nosotros y después tratamos de que el tema del dinero los chicos no, un tema tabú, ¿no? Y después cuando crecemos, tenemos que andar viendo qué es lo que pasa, tratando de recuperar todo ese tiempo. Pero fíjate, justamente, una de las cosas que me parece súper importante es, aunque tú no le estés diciendo nada, el no hablarle de dinero. ¿Por qué no le hablas de dinero? Pues para no arruinarle la infancia, ¿no? Ya se ocupará de eso cuando crezca. Pues al no hablarle de dinero, para no querer complicarle la vida, indirectamente le estás comunicando y le estás transmitiendo que el dinero te va a complicar la vida y que cuando te tengas que hacer cargo de tus finanzas, la vas a pasar mal. Entonces, si desde pequeños tomamos esa actitud, aunque no le digamos ni una sola palabra, ya le estamos transmitiendo algo negativo. Entonces, eso sobre todo es lo que tenemos que cambiar, de incorporarlo, así como le enseñas a lavar los dientes, a incorporarse, a decir por favor, gracias, a manejarse en sociedad, a cómo comportarse con sus amigos, con sus hermanos, con la sociedad en general. Pues el dinero es parte de la sociedad y también tiene que estar incorporado como algo natural, no en plan, hijo, hoy te voy a hablar de dinero y ahí te sientas y le das la charla solemne. No, es algo que tiene que ser más cotidiano e incorporarlo en el día a día. Exacto, mucho más natural, ¿no? El tema del sexo y el dinero realmente son dos de los grandes temas tabúes que tenemos que aprender a hablar con total naturalidad para evitarnos todos los trastornos habidos y por haber. Quiero aprovecharte, Alejandra, si me permitís, para repasar y para ir redondeando esta nota, la cual te agradezco muchísimo. Para la gente que se va sumando, les digo que Alejandra es una experta en finanzas personales, está radicada en Mallorca, España. Nosotros acá desde Argentina le hemos pedido una entrevista y ha aceptado, así que estamos muy, muy agradecidos. Insisto, me gustaría si la producción pone alguno de los pilares, creo que son 5 tus pilares esenciales que enseñás en tu sistema de finanzas. Ahí estamos viendo, son 5 pilares de las finanzas personales desarrollados por Alejandra en todos sus trabajos. Realmente son muy ricos, tiene libros publicados, recién hacía mención a los libros para niños, pero quiero aprovechar antes de despedirla para que desarrolle alguno de estos pilares, al menos alguno más. Decíamos antes la mentalidad, el primero. El segundo, la información. No es una cuestión de números nada más, aunque hay que conocerlos. Exactamente, tengo que saber dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo con mi dinero. Hay muchísima, pero muchísima gente, y yo me incluyo, porque antes no lo sabía, que ni siquiera sabe cuánto gana y que parece algo tonto. A ver, ¿cómo no voy a saber cuánto gana, no? Más o menos, si trabajas si estás en un trabajo donde te pagan mensualmente, pues más o menos cobras siempre lo mismo, tienes una idea de cuánto ganas. Ya, pero luego tienes pluses, tienes comisiones, tienes pagas extra. Y realmente si te pones a sumar todo y lo divides entre 12, el número cambia mucho. Y así como no sabemos lo que ganamos, tampoco sabemos lo que gastamos, mucho menos sabemos lo que gastamos. Entonces, claro, si lo más básico de las finanzas personales es no gastes más de lo que ganas y no sabes ni cuánto gastas ni cuánto ganas, ¿cómo puedes saber si vas por buen camino o no? Entonces la información es súper importante. Tenemos que sentarnos a hacer cuentitas, a mirar qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero, dónde estamos gastando el dinero. Luego el siguiente pilar es la educación, porque una vez que
sé dónde estoy parada, pues tengo que saber un poco de esto, de finanzas, de qué hago con mi dinero, hay algún sistema, luego dependiendo, por ejemplo, del país donde estoy, qué sistemas para ahorrar tengo, qué productos financieros existen, qué posibilidades tengo, todo esto tengo que estudiarlo, tengo que informarme y tengo que aprender sobre todos estos productos y cómo funciona, cómo se calcula un interés. O sea, son cosas muy básicas, pero que las tengo que saber. Y luego el siguiente pilar es la organización, porque yo siempre digo que la clave es crear un sistema. Una vez que yo sé dónde estoy, sé lo que tengo que hacer, tengo que crear un sistema que, para hacer un poco lo que decíamos antes, ¿no? De como nuestro cerebro y lo que va a economizar. Entonces, si yo cada vez que recibo dinero o cada vez que cobro tengo que andar pensando qué voy a hacer este mes o en qué me voy a gastar el dinero o cómo voy a administrarlo, es como que tu cerebro se va a cansar de estar todo el tiempo pensando en algo que no quiere pensar. Entonces, se trata de encontrar un sistema, decir, bueno, cada vez que cobre, pues voy a hacer esto, esto y esto con mi dinero. O cada vez que tenga la necesidad de hacer un gasto grande, pues voy a ahorrar. Es decir, se trata de encontrar un sistema que me funcione a mí. Mismo por ejemplo, yo utilizo el sistema de sobres. Pero no tienes que utilizar ese sistema, tú tienes que encontrar un sistema que te funcione a ti. A mí me va bien eso, pues yo utilizo esto, pero antes de encontrar ese sistema, he probado hacer un montón de sistemas de otros, he leído muchos libros y cada libro, cada experto, ¿no? Cada maestrito con su librito, cada uno te explica cuál es la mejor manera y entonces, claro, yo iba siguiendo lo que dice uno, lo que dice el otro, pero ninguno se ajustaba 100% a mí porque ninguna de estas personas estaba exactamente en la misma situación que estaba yo. Como ejemplo, estos sistemas que ya existen o que la gente comparte, pero al fin y al cabo lo que tengo que hacer es, con esa información, crear yo mi propio sistema. Y por último, el último pilar es la previsión, ¿no? Tengo que mirar un poquito más allá. En esto se ve mucho como que hay dos opuestos, y esto se ve no solo en las finanzas, creo que en todo, como que como humanos tendemos a ir o hacia un extremo o hacia el otro. Y la verdad, creo que se trata de buscar un equilibrio. Aquí lo más común es encontrar dos personalidades bien opuestas en cuanto a finanzas. Tenemos el que evita el tema del dinero a toda costa y que se gasta todo lo que tiene y es el típico, pues, a vivir que la vida son 2 días. Y tienes en el otro extremo al super mega organizado, estructurado, que no gasta un céntimo si no lo tiene planeado, y entonces no disfruta el ahora porque todo es para mañana, todo es para el futuro, para cuando me jubile, para cuando, no sé, cuando pase a mejor vida. Entonces, yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Tenemos... Pues que si la vida son 2 días, yo prefiero pasarla bien los 2 días, no pasarla mal uno a costa del otro. O sea, se trata de buscar un balance, un equilibrio para poder hacer lo que queremos con nuestro dinero ahora, pero sin descuidar el futuro, porque sí, vale, te puedes morir mañana, pero también puedes no morirte mañana y llegar a viejo, y entonces también quieres llegar a viejo bien o dejar a tus hijos o a tus familiares, no sé, a lo mejor una herencia. Es decir, tienes que preocuparte por tu yo actual, pero también tienes que ver un poco más a futuro en cuanto a previsión de ahorros, de jubilación, y también a prevención de cosas que te pueden llegar a pasar, el tener un fondo de emergencias, un seguro, por ejemplo, dependiendo de tu situación. Por ejemplo, si eres padre de familia y eres el único que trabaja y toda tu familia está a tu cargo, pues si te pasa algo, ¿qué haces? Necesitas tener algún tipo de seguro para ese tipo de situaciones. Entonces, creo que estos son todas, los 5 pilares son como todos los aspectos que tienes que tener en cuenta y que tienes que ir trabajando. Y yo creo que uno de los fallos principales es que cuando uno se mete a mirar el tema de los números,
como te decía antes, porque seguramente es porque algo pasó y necesitas, porque si no por diversión no te vas a meter. Nos enfocamos únicamente en el tema de los números, en las cuentitas, en las tablas de Excel, en las fórmulas, en cuál es la estrategia de inversión, de ahorro, cuál es el mejor producto, y nos quedamos en eso nada más, y no miramos el tema de mentalidad, no miramos el tema de previsión, no miramos el tema de organización, de educación. Entonces, y a lo mejor vemos que eso no funciona, entonces nos vamos para el otro y nos ocupamos únicamente de la mentalidad y empezamos a hacer visualizaciones y pensamiento positivo y tal, y eso solo tampoco funciona. Es decir, tengo que trabajar todo, tengo que ocuparme de todos estos aspectos, ir trabajándolos en paralelo, de a poquito, ir creciendo, porque eso es lo que va a hacer que mi vida cambie y que yo pueda utilizar el dinero como lo que es una herramienta y no un fin. Es decir, el dinero es una herramienta para conseguir lo que yo quiero, para poder vivir la vida que yo quiero. Claro, y acá entran mucho las emociones, Alejandra, ¿no? Porque al menos observándome, creo que uno cuando está un poco con las emociones así sub y baja, por ahí muchas veces va a gastar, bueno, gastos innecesarios y demás. ¿Lo has visto mucho con tus clientes? Con mis clientes y conmigo, porque yo también soy humana. Sí, siempre digo que la parte más difícil de las finanzas personales es la parte personal, no la financiera. Y si te pones a pensar, tú eres la persona que hace que el dinero que tienes sea el dinero que tienes. Porque tú eres la persona que decide cómo gastarse ese dinero, tú eres la persona que genera ese dinero y que si hicieras otras cosas a lo mejor podría generar otro dinero. Entonces, todo al fin y al cabo depende de uno. Si tú cambias y mejoras, puedes generar más dinero, puedes gastar tu dinero más sabiamente, con el tema de cosas, gastos necesarios o innecesarios. Ahí yo voy un poco en contra de lo que dicen muchísimos expertos, antes de comprar piensa si lo necesitas o no lo necesitas. Yo creo que uno se tiene que gastar el dinero en lo que se le dé la gana y que tiene que tener cierta cantidad de dinero para gastar en cosas innecesarias. Es decir, yo en el sistema de sobre tengo un sobre que es de diversión. O sea, este dinero es para despilfarrar en esas cosas que no sirven para nada pero me gustan, o en esas cosas que me quiero ir a divertir porque estoy estresado o porque hoy estoy triste. Pues, si tú tienes un dinero que sabes que es para eso, es mucho más fácil porque cuando sientes la necesidad de utilizarlo, tienes de dónde sacar y no estás sacando el dinero de la comida o del alquiler para gastarte en eso. Entonces no vienen las culpas. Sabes que ese dinero es para eso. Entonces creo que eso también es importante. Y para poder hacer esto tienes que tener tu sistema armado, te tienes que conocer. A ver, por ejemplo, no sé, cuando estoy llegando a fin de mes me deprimo porque no tengo dinero y entonces gasto más y es un círculo vicioso. Bueno, pues si sé que cada mes me pasa lo mismo, pues ¿cómo puedo solucionar esto? Vale, pues me voy a ahorrar o me voy a juntar algo de dinero para poder gastármelo a fin de mes y no tener que endeudarme o gastar de más. Es decir, se trata de conocerse a uno mismo, cuáles son nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes y potenciar lo que se nos da bien y buscarnos los medios para paliar un poco lo que se nos da mal y que no nos juegue tan en contra. Los expertos, creo que vos también lo has mencionado en alguno de tus videos, insisten en que tenemos un termostato del dinero, que estamos seteados de alguna manera. ¿Estás de acuerdo con este concepto? Sí, creo que es todo muy psicológico. Si tú piensas, bueno, de hecho, si tú, por ejemplo, bueno, creo que cualquier persona de mediana edad puede pensarlo en estos términos. Me siento seteado, ¿eh? Te digo que siento como que estoy programado, porque cuando paso esa raya, viste, lo siento así, porque te lo pregunto a vos. Si te pones a pensar, probablemente tu primer trabajo no cobrabas lo mismo que cobras ahora. ¿A qué no? Capaz que cobraba más. Por lo general
uno va ascendiendo o va teniendo más experiencia o más habilidades y entonces va consiguiendo trabajos mejores o pudiendo conseguir, ya sea a través de un emprendimiento, va generando como más ingresos a lo largo de la vida, ¿no? Eso es lo que suele pasar. No, a ver, no es el 100%, ¿no? Siempre hay excepciones, pero en general a uno a medida que va tomando experiencia y va siendo capaz de generar más dinero, un poco más de dinero. ¿Qué pasa? Que está la ley de Parkinson, que es que tú lo que tienes, pues te amoldas tu vida a eso, es decir, los gastos crecen hasta el nivel de ingresos que tienes. Entonces, si tú cobras 1.000, te armas tu vida alrededor de esos 1.000 que cobras. ¿Qué pasa? Dentro de aquí, de 2 meses, 3 meses, 2 años, 5 años, de repente te suben el sueldo o consigues un trabajo mejor y empiezas a cobrar 1.500. Los primeros meses estás súper feliz, estás ahí tirando dinero, fiesta, te compras esas cosas que no te podías comprar antes y entonces ahora como tienes más dinero, pues a lo mejor te apuntas a esto que antes no te podías apuntar o empiezas a comprarte cosas o te sacas un coche a crédito y que tiene una cuota más elevada que antes no te la podías pagar, pero ahora sí. Entonces, poco a poco, esa vida que te habías armado de 1.000, en unos meses ha pasado a ser 1.500 y ya estás justo otra vez porque tu nivel de vida ha subido y entonces ya lo que ganas te sigue quedando justo. Y esto pues se repite todo el tiempo. Nosotros inconscientemente en nuestra cabeza tenemos ese número, ya sea porque es un sueldo fijo, de decir, bueno, cobro 1.000 todos los meses, sé que cobro 1.000 y ese es mi número. Y si luego me cambio de trabajo o empiezo a emprender, mi objetivo va a ser llegar a 1.000, porque ese es el sueldo, ¿no? Ese es el número que tengo en mi cabeza, ese es el dinero que necesito. Y muchas veces pasa que si tú dejas un trabajo y te pones, no sé, de freelancer o emprender o algún negocio, como en tu cabeza sabes que si antes cobrabas 1.000 y con esos 1.000 vivías, pues tu objetivo van a ser esos 1.000. Y lo que pasa muchas veces es que cuando llegas a esos 1.000, inconscientemente ahí te quedas, porque como que una parte de ti no piensa o no cree que pueda ser capaz de generar 2.000 o 3.000 o 10.000 o lo que sea. Es como está fuera, está alejado de tu realidad, que luego a lo mejor te empiezas a rodear de gente que todos cobran 5.000 y de repente pues 1.000 te empieza a parecer poco. Y 5.000 no te parece imposible. Y entonces ahí ya va cambiando tu mentalidad y de repente, pues sin darte cuenta, tú también estás generando 5.000. ¿Qué pasó? ¿Que antes no podías y ahora puedes? Pues no, antes no creías que era posible. Un libro que me parece súper importante para el tema de cambiar de mentalidad es el libro de David Schwartz, que se llama La magia de pensar en grande. Y la base de ese libro es ese mensaje, ¿no? De si tú crees que algo es imposible, inconscientemente te vas a estar repitiendo y te vas a estar justificando de que no es posible. Ah, ¿ves que no es posible? ¿Ves? No, tu cabeza va a estar como justificando eso. Ahora, si tú crees que sí que es posible, ahí de repente vas a empezar a pensar ¿cómo puedo hacer? Vale, ya sé que esto sí se puede hacer, pero no sé cómo hacerlo. Entonces empiezas a pensar ¿qué caminos tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo hace la gente que está ahí? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo puedo hacer yo desde mi situación particular para llegar ahí donde quiero llegar? ¿Qué obstáculos tengo? Entonces ya empiezas a trabajar para eso. Pero es muy común que uno se quede donde está porque inconscientemente nos echamos abajo y creemos que eso es lo máximo que podemos crecer. Y aunque conscientemente intentemos hacer cosas para crecer, es como que por detrás estamos con el freno de mano ahí puesto y no nos deja avanzar. Qué lindo que es escucharte, Alejandra. También has remarcado un concepto que me parece que es lindo que por ahí te explayes también. Dicen los expertos que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Ha cambiado el círculo de personas con las que te rodeas ahora que con las que te rodeabas cuando empezaste este proyecto?
Sí, básicamente ahora me rodeo con menos gente, porque cuando trabajo desde casa, pues estoy sola mucho tiempo, pero sí, a ver, estoy más en contacto con otros emprendedores, aunque no sea cara a cara, pues así como estoy hablando contigo, pues contacto con otra gente que también tiene otros emprendimientos, entonces es otro círculo, es como más normal. Si tú hablas, por ejemplo, de emprendimiento con una persona que nunca ha emprendido ni sabe nada de emprendimiento, a veces puede que te mire con cara de, vale, no sé, no entiendo nada. Entonces, pero si hablas con una persona que también está emprendiendo, es como que hablan el mismo idioma, ¿no? Entonces, esto sí que pasa. Entonces, si tú eres el único que emprende y tu círculo es únicamente de gente que no emprende, te empiezas a sentir como sapo de otro pozo y pero ¿estará bien lo que estoy pensando? ¿O soy yo que tengo ideas raras y que me estoy pensando que puedo hacer algo que en realidad no se puede? ¿No? Porque si todo tu entorno te dice, no, pero esto no se puede, o esto es muy difícil, o tal, pues por algo será, ¿no? Si todo el mundo lo dice, pero a lo mejor no es que todo el mundo lo diga, sino que estás en un círculo de personas que son similares a ti, ¿no? Pues si tú estás trabajando en una empresa, pues tus compañeros de trabajo pues también trabajan en una empresa. Entonces lo más lógico es que estén todos en la misma situación y que todos pensemos de la misma manera. Yo en ese sentido, por ejemplo, recuerdo que una de las cosas que hice, justamente por esto, que muchos libros que leí decía de esto de, si quieres mejorar como persona, si quieres crecer, rodéate de gente que sea mejor que tú, que puedas aprender, ¿no? Que de esto de, si eres la persona más interesante o más inteligente de la sala, estás en la sala equivocada, ¿no? Tienes que ser el más tonto o el menos interesante, porque eso quiere decir que pues, estás rodeado de gente que tienes mucho para aprender de ellos. Y yo me acuerdo que pensaba, pero ¿de dónde voy a sacar yo gente? Interesante, ¿no? Si mi círculo en el que me movía, pues esto de trabajo, ¿no? Uno se rodea siempre con la misma persona, ¿dónde voy a buscar yo gente distinta, interesante, no sé, que tenga una historia distinta a la mía? Y me acuerdo que me senté en el ordenador y le pregunté a San Google, gente interesante, Mallorca. Y bueno, además de salirme un montón de páginas de citas, me acuerdo que me topé con una persona que era, no sé, era británica, creo, y que se había mudado a la isla y entonces había hecho un listado de todos los sitios donde podías ir si hablabas inglés. Y entre ese listado había uno que era el Club de Oratoria Toastmasters, que era bilingüe, ¿no? Y yo, ¿esto? ¿Club de Oratoria? Y me metí, fui a una reunión y me pareció súper interesante, sobre todo por esto, porque había gente muy distinta. Había emprendedores, había profesionales, había gente trabajadora, había gente desempleada. O sea, era como toda la gente que estaba ahí, casi nadie era igual a mí. Todos tenían una situación distinta. Entonces eso te hace, por un lado, abrir un poco la cabeza, ¿no? Porque cuando uno se rodea de toda gente que está en nuestra misma situación, tiende a pensar que todo el mundo está en esa situación. ¿Por qué? Porque es lo que me pasa a mí y a todos los que yo conozco, entonces todo el mundo es igual. Y no. Entonces, si estamos en contacto con gente que tiene otras realidades distintas, ya eso nos hace abrir la cabeza y ver que hay otras cosas en el mundo, que hay otras realidades, que hay otras maneras de ver la vida y que tenemos mucho por aprender y que lo que nosotros conocemos es esto y allá afuera hay un montón de cosas muy interesantes. Y qué aventura tener este concepto, ¿no? Qué aventura poder vivir la vida así, abierto a toda, con esta percepción bien abierta a lo nuevo, a lo novedoso, a lo fresco, a todo lo que la vida tiene para ofrecernos y no encerrarnos tanto en nuestros conceptos. Me encanta escucharte. Para finalizar, Alejandra, y volviéndote a agradecer el tiempo que nos has dedicado, ya vamos a ir anunciando cuáles son tus canales y tus plataformas de contacto. Pero para finalizar, ¿cuáles son tus objetivos más cercanos a futuro? ¿Tenés pensado escribir otro libro? ¿Iniciar alguna nueva capacitación?
sí y sí. siempre, siempre estoy, como te decía antes, mis writers, mis seguidores piden, y yo no me sé decir que no. A veces pienso, no está tan bueno, ¿no? Debería fijarme en una cosa y solo en esa cosa, pero bueno, cuando encuentro un tema que me parece interesante o importante y hay mucha gente que me lo está pidiendo, me meto un poco. Y ese tema ahora es el tema de los ingresos variables. Ahí, si a cualquier mortal le cuesta, imagínate, cualquier persona que cobra todos los meses más o menos lo mismo, le cuesta gestionar sus finanzas. Para una persona que todos los meses cobra algo distinto o que no sabe cuánto va a cobrar, o sea, imagínate. Y ahí pasa un poco lo que hablábamos antes, de yo no puedo tener un presupuesto, no puedo hacerme cargo porque no sé lo que voy a cobrar. Entonces, si tú crees que porque tienes ingresos variables no puedes gestionar tus finanzas, no lo vas a hacer, ni lo vas a intentar. Entonces, ese creo que es un punto muy importante. Y hay muy poca información con respecto a gente que tiene ingresos variables. Y la poca información que hay es exclusiva para emprendedores. Pues si tu negocio y tal, pero hay muchísimas personas que no son emprendedores y que tienen ingresos variables. Y estamos hablando de gente desde camareros que tienen propinas, gente que trabaja en una empresa y está en el sector de ventas y tienen comisiones, gente de la sanidad, de médicos, enfermeros que por guardias o turnos pues tienen extras. Es decir, hay gente que está en el mundo del espectáculo, que trabaja por temporadas o que tiene un chiringuito en la playa. Es decir, hay muchísima gente que tiene ingresos variables que varían o en cantidad o son estacionales, que en invierno trabajo, en verano no, o al revés, o las dos cosas. Es decir, y creo que hay muy poca información allá afuera para este tipo de personas. Y creo que son las que más lo necesitan, ¿no? Porque... Y ahora mismo estoy trabajando, bueno, eso a futuro, algún día, ahora no, porque acabo de sacar el segundo libro y como tú sabrás, que sé que tienes varios libros, escribir un libro lleva su tiempo y ahora mismo me quiero dedicar a otros proyectos. Algún día, supongo que sí, que escribiré otro libro y probablemente sea relacionado con este tema. Ahora mismo estoy enfocada en, he lanzado un taller, que de hecho este fin de semana es la primera edición del taller, que es un taller de fin de semana, que es cómo hacer un presupuesto cuando tienes ingresos variables. Y lo he querido hacer en formato taller porque una cosa que veo que pasa muchísimo es, por ejemplo, yo tengo cursos, en mi web tengo videocursos, ¿no? De lo típico que pues tú te ves los videos y tienes los ejercicios, pero luego que hagas o que no hagas los ejercicios, ya depende de ti, ¿no? Si te pones o no te pones a hacerlo. Y entonces, si eso te ayuda, si bien te ayuda, si tú pones las ganas, como que mucha gente no lo lleva a la práctica. Y a mí realmente lo que me interesa es que la gente lo pueda aplicar y le pueda servir lo que está haciendo. Y entonces, al hacerlo en formato taller, vamos a estar trabajando ahí, es decir, es un taller, es algo muy conciso, cómo hacer un presupuesto, pero en lo que dure ese fin de semana, la persona se va a ir con un presupuesto, con saber qué es lo que puedo hacer y lo puedo aplicar desde ya. Entonces no es, bueno, ya más adelante me pondré a hacer la tarea o a hacer los números. No, lo vamos a hacer ahí, en el momento, para que las personas puedan pasar a la acción, porque creo que eso es clave, ponerse en marcha y pasar a la acción, porque si no nos quedamos, ¿no? en chupar información, en leer, en mirar videos y todo esto, pero si no nos ponemos en marcha, no lo ponemos en la práctica, no va a cambiar nada. Bueno, sos una gran discípula entonces de Jim Rohn, que es uno de tus mentores. Alejandra, te vuelvo a agradecer, la verdad que sos encantadora, me encanta también lo que haces, te deseo de acá, desde Argentina, que de alguna manera también es tu país, el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, Juan, y espero que haya servido a la gente que está escuchando. Y creo que si pueden sacar aunque sea una sola cosa de esta charla, creo que lo más importante es creer que es posible. Si tú no crees que es posible,
nada va a cambiar. Así que creo que ese es el primer paso para cualquier cambio que quieras hacer en tus finanzas, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en todo. Si no crees que se puede, ya vamos mal. Así que creo que el primer paso es ese. Muchísimas gracias, Alejandra.